Buenos días. Bueno verle. Vamos a leer la palabra del Señor en Santiago, capítulo 1, verso 19. Vamos a poner el tiempo para que no nos llame la atención. Santiago, capítulo 1, verso 19. Y verso 20. También, Dios mío, oramos en esta mañana para que tú, Dios mío, Señor, nos hables, tú nos guíes, nos enseñes, nos dirijas. Tú seas, Dios mío, Señor, el que hables a nuestras vidas, Señor. Tú seas el que dirijas nuestras vidas y el que nos enseñes. Necesitamos ser instruidos cada día, Padre. Necesitamos tu instrucción diaria para nuestras vidas. Tú sabes mejor que nadie instruirnos y enseñarnos, Padre. Te pongo esta palabra delante de ti para que tú seas el que hables, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Santiago, capítulo 1, verso 19. Dice la palabra: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Lo deben estar leyendo ahí? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Uno de los síntomas de que un hombre, o un siervo de Dios o una sierva de Dios va madurando en el Señor es que su nivel de ira o su nivel de enojo cada vez se va reduciendo y se va bajando y va cambiando la ira por mansedumbre y va cambiando el enojo por mansedumbre y sabe sujetar su propia vida. Este aspecto, la ira o el enojo, busqué la palabra enojable, pero no existe la palabra enojable, existe la palabra enojadizo, que sería aquel que se enoja con facilidad, que es fácilmente enojable. No sé si tú recuerdas seguramente a alguien en tu grupo cercano al que le tocabas un tema y enseguida saltaba. Le decías cualquier cosa y puede que no le molestara, pero como le tocaras un tema concreto, enseguida saltaba, enseguida se enojaba, enseguida perdía los papeles, enseguida pareciera que fuera otra persona diferente en cuanto le tocabas ese asunto. Y aquí dice el verso: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, primero, tardo para hablar, porque sabemos que a veces en las demasiadas palabras cometemos siempre errores y hablamos de más. Y a veces se deja esta parte para el final y no se da tanta trascendencia, pero dice tardo para airarse. Una de las virtudes de un siervo de Dios es que debe ser manso, o lo que puedes trasladar es como que no se aira con facilidad, no se enoja con facilidad, no es enojadizo, ya que no existe enojable, no es enojadizo, es que sabe soportar una situación y no se enoja con facilidad. Qué pena te da ver a algunas personas que enseguida sale la ira, sale ese enojo, sale ese viejo hombre, al fin y al cabo, porque eso no pertenece al nuevo hombre, pertenece al viejo hombre. Y aquí el verso nos dice: sea pronto para oír, pero tardo para airarse. Que no encuentres en él o en ella la facilidad de que se enoja fácilmente, le digan lo que le digan o le hablen lo que le hablen. Es como una debilidad que nos aleja del carácter de Cristo. Si ves en la Biblia, no hay muchos aspectos en los que Jesús puedas ver un Jesús airado o un Jesús enojado. Pero hay muchos cristianos a los que todavía se les ve ese aspecto del viejo hombre, que enseguida sale ese viejo hombre, y eso no representa a Cristo en nuestras vidas, representa la naturaleza antigua. Si vamos a Juan, capítulo 11, verso 17. Juan capítulo 11, verso 17, cuando está hablando de la muerte de Lázaro, está hablando de que entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, y va hablando, verso 17, ya Lázaro ha muerto. Y me llama mucho la atención estos versículos de cómo
En el verso 17 vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que había muerto, que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania está cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolar a su hermano, para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta, con ese carácter impetuoso y carácter echado para adelante, le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Estaba culpando a Jesús de la muerte de su hermano. ¿Cómo reaccionamos cuando viene una situación de estas a nuestras vidas? ¿Cómo reaccionamos? Porque me maravilla ver a Jesús que sabe mantener el temple. No se aira, no se exalta, no se hunde. A veces las personas somos muy de extremos. Una palabra puede exaltarnos y una palabra puede hundirnos. Si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas sé también ahora que todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Alguien viene ahí a tu vida y te dice que tienes la culpa de algo. Y vemos luego como a Marta, o sea, como María, llega también a Jesús y le culpa de la muerte de su hermano. No sé cómo habría reaccionado tú. Sé que muchas veces las situaciones que nos toca vivir sacan de nosotros lo peor que hay en nosotros. Sacan de nosotros algo que ya no debería de haber, pero que muchas veces todavía hay. Hay un refrán en España que dice que no ofende quien quiere, sino quien puede. Y Jesús no iba a dejar que esta ofensa actuara sobre su vida. La madurez en el Señor nos lleva a ver cómo alguien que viene con una situación y que a veces quieren ofenderte, y a veces quieren sacar lo peor de ti, a veces quieren buscarte, como se dice, las cosquillas, el lugar en el que tú saltas, pero no lo encuentran. Significa que hemos madurado en el Señor y que lo que hasta ayer nos enojaba, hoy ya sabemos mantener la calma. Y vemos la situación de 2 hermanas que llevan a Jesús a culparle de que si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, como si tuviera Jesús la culpa de eso. Y Jesús no tenía la culpa de eso. Jesús no tenía nada que ver en este asunto, era un asunto que venía de parte de Dios y que tenía que actuar basándose en lo que Dios quería hacer. Pero ya te vienen a culpar, te vienen a agredir, te vienen con situaciones difíciles y uno tiene que reaccionar ante esas situaciones sabiendo mantener la calma y sabiendo mantener el estado sin que sea alterado. ¿Cuántas broncas habrás tenido en tu vida? ¿Cuántas situaciones en las que si hubieses mantenido la calma aquello hubiese quedado en nada? Pero al ponerse uno encima del otro y otro se vuelve a exaltar más y otro más, aquello acaba como el rosario de la aurora que se dice. Me encanta ver a Jesús que sabe mantener la posición y la postura y no se enoja y no les da una contestación de esas que a veces damos, desagradables o fuertes y que la deja temblando ahí y ya se daña y ella viene a dañar, pero luego sale dañada y luego hay que arreglarlo y luego hay que pedir perdón y luego hay que ir y luego hay que resolver y luego ha pasado un tiempo y tú me dijiste. ¿Le suena? Por no saber, cuando viene un enojo a nuestras vidas, que golpee y o salga rebotado o salga repelido. Saber guardar mi corazón. Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, para que no dejes entrar en él ninguna situación que pueda dañarlo. Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, para que nada entre en él que luego tengas o luego produzca una raíz de rencor, que luego da frutos de rencor, que luego da frutos de rechazo, que luego pasa el tiempo, que luego genera ya no es una raíz, ya es un árbol, y luego al tiempo hay que ir y arreglar y pedir perdón. Y si todo eso lo echamos hacia atrás, parte del día en el que nos sentimos dañados o no nos enojamos o nos ofendimos por algo que nos dijeron, en lugar de dejarlo marchar, nos sentimos dañados, porque no aprendimos, y mira que el versículo es conocido, que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón. Y para ellos, para Jesús, Marta y María era parte cercana, eran como familia suya, eran muy, muy amados y muy cercanos. Y cuando el versículo nos dice que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón, no te lo está diciendo sobre todo de aquellos que están muy lejos y no conoces, sino que lo tienes que guardar de aquellos que sí tienen la capacidad de dañar tu corazón, porque tu corazón está más expuesto a ellos. Nos daña el corazón mucho más los cercanos que los lejanos.
nos guarda mucho más el corazón, nos daña mucho más el corazón aquellos por los que tenemos sentimientos que por aquellos que no tenemos ni idea. Si vas por la calle y alguien te grita o te insulta a lo lejos, no sabes ni siquiera si te está diciendo a ti. O dirás, está loco, y sigues tu camino. Pero una palabra que te diga alguien cercano puede dañar tu corazón si no sabes guardarlo. Ay, no, ya ha tocado tu corazón, ya empiezas con el enojo, ya empiezas con el rechazo, ya empiezas... y aquello empieza a germinar. Todo por no guardar mi corazón. Por eso te decía que no ofende quien quiere muchas veces, sino quien puede ofender. Proverbios, capítulo 14, verso 17. Dice el verso, el que fácilmente se enoja, ¿qué dice su verso? Hará locuras. El que fácilmente se enoja, hará locuras. Recuerde a Moisés que iba paseando, vio que alguien estaba teniendo una discusión con uno de sus hermanos y le dio 2 besos. ¿Recuerda? Lo mató. Proverbios 14, 17, el que fácilmente se enoja, te iba a decir, ¿sabes de alguien que en un segundo, o igual eres tú mismo, el que en un segundo pasas de un estado normal a un estado sobreexcitado y enojado? El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Por eso, aunque es un refrán, podemos tomarlo también para esta mañana. No ofende muchas veces quien quiere, sino a quien le doy la oportunidad de que me ofenda. No ofende quien quiere ofenderme muchas veces, sino sobre quien tengo una relación mucho más cercana, sobre quien siento mucho más sus palabras, sobre quien siento mucho más sus hechos, sobre quien siento mucho más lo que me dice o lo que me hace en su vida. No es lo mismo que me diga una cosa una persona que me la diga otra. Para mi corazón está mucho más expuesto en un área, o sea, para algunas personas y mucho menos expuesto para otras. No sé si alguna vez seguro que te ha pasado en el que alguien viene y te exalta y dice lo maravilloso que eres y tú te quedas pensando, pero si tú no me conoces, o sea, yo no te he visto en mi vida. Alguien le habrá hablado bien. Son muchas más las que alguien viene hablándote mal porque alguien le habló mal. De igual manera puedes decir, bueno, no me conoces. No sé quién eres, no tengo relación contigo, así que para lo bueno y para lo malo, todo te lo han contado, no sabes quién es. Pero alguien que sí te conoce, sí tiene la posibilidad, si tú lo permites, abrirle tu corazón y dañarlo mucho más, ser mucho más fácil que tú te enojes y que siembre algo en tu corazón. Alguien que está mucho más cercano. Y el verso del 14 y 17 de Proverbios dice que el que fácilmente se enoja hará locuras. Todo esto pertenece a un viejo hombre, el que para defenderse sacaba la ira que uno lleva muchas veces dentro. Es como un arma de defensa, ¿verdad? Y vemos a Moisés como fácilmente se enojó y mató a un hombre. En un segundo se encontraba con que ya era un asesino porque no sabía o no había sido capaz de controlar su propia ira. El enojo pertenece además en la simbología cristiana a un toro que a un buey, que es un animal que ha sido castrado de su ira y se convierte en un ser manso y manejable. Un siervo de Dios tiene que ver con un buey y no tiene que ver con un toro. Hay un texto, no sé si es en Levítico, sobre los bueyes acorneadores que representan a los siervos de Dios que todavía no han renunciado a esa ira, a ese fácil enojo, a ese fácil todo me molesta, que no representa a Dios. Y a veces chocan contra otros porque todavía no han renunciado a esa posibilidad de enojarse tan fácilmente y airarse tan fácilmente. Podría preguntarte en esta mañana quién es aquel o qué es aquello que te enciende todavía en este tiempo. Debiendo de ser ya maestros, todavía tenemos que aprender los primeros rudimentos de la palabra, pero te encuentras con personas que debiendo ser ya avanzados en el Evangelio todavía guardaron algo porque un día se permitieron a sí mismos el lujo de enojarse con algo o de molestarse con algo. No lo encontraremos en Jesús, pero sí que
uno se permite a sí mismo? ¿Qué sería lo que me enciende? Si me tocan en ese área todavía soy frágil y saca lo peor de mí mismo. Si me tocan en ese área todavía... Mira que a Jesús le dijeron que no hubiera muerto Lázaro. Le acusaron de que era parte de que se hubiera muerto. Jesús no tenía nada que ver. ¿Cuánto de fácil es enojarte? ¿Cuánto de fácil es molestarte? ¿Cuánto de fácil es que guardes algo en tu corazón? ¿Qué hace falta para enojarte en tu vida? A veces nos hace falta que alguien nos critique y ya nos enojamos, pero hay una bienaventuranza que dice: cuando hablen mal de ti serás bienaventurado. Sin embargo, le damos una patada a la bienaventuranza y nos quedamos con que he sido enojado. A veces un mal gesto de alguien ya nos enoja, ya es suficiente. Una mala palabra. O si no, buscan esa parte que seguramente habrás dicho de: con esto no, por aquí no paso, por este lugar no paso. Puedo pasar por esto, pero por esto ya no paso. Pues ahí es donde tienes que trabajar. Porque el diablo huele la debilidad y sabe que si eres débil en ese área, o sabe que tocando ese área vas a saltar y, como dice el verso, que el que fácilmente se enoja hará locuras, y luego las locuras es muy difícil echarlas para atrás. Ya las consecuencias ya se quedaron y ya no es tan fácil. Y conseguido, tocando el área débil de tu vida, que hagas algo que luego no se puede recuperar o no se puede echar para atrás. La vida de aquel hombre que mató a Moisés ya no se podía volver a recuperar. Es ese área débil de nuestras vidas. Seguro que has estado en alguna situación en la que uno está en la mesa con muchas personas y por una situación que se da, alguien dice algo y alguien se enoja y estropea la velada. ¿Ha estado ahí? ¿Están ustedes ahí? ¿Han venido ahí? Ahí hay uno, ahí hay dos, me llevo tres. ¿Alguien me da cuatro? Una bonita tarde, o una mañana, o un día que se preveía que era para pasarlo juntos, en familia. Alguien se enoja y acaba de estropear todo el día. Solamente con tocar el punto adecuado. Proverbios capítulo 11, verso 23. Fíjate si Jesús podía haberle dicho a Marta y a María: encima de que vengo a resucitarlo, pues me voy. Me voy, ahí os quedáis. ¿Que yo tengo la culpa? Me voy. Qué fácil es hacernos ofendidos, sentidos, dañados, ¿verdad? Pero Dios nos lleva a estar más allá de todo eso. Proverbios capítulo 11, verso 23. Dice: el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo, es la bronca, Hay personas en su vida que no saben vivir en paz. Siempre tienen que tener una bronca con alguien. Y cuando arreglan la bronca con uno, ya están buscando la bronca con otro, ya están buscando la guerra con otro. Y cuando se arreglan con el otro, vuelven con el primero o con un tercero. Y siempre parece que tienen que vivir en un estado de agitación porque no saben vivir en un estado de paz. Por seguramente todo lo que hayan vivido en su vida, siempre teniendo un estado de guerra, un estado de agitación. No saben vivir en paz. Y Dios nos llama a vivir en paz, no a vivir en guerra. Por eso el verso dice, el 11:23, más la esperanza del impío es el enojo, el estar enojado, el estar siempre con esa bronca. Proverbios capítulo 22, verso 24. Dice: no te entremetas con el iracundo, que es aquel que fácilmente saca la ira de su vida, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Fíjate el verso. Ni te metas con el iracundo, ni te acompañes con aquel que es un hombre que es fácil, una mujer que es fácilmente enojable o enojadiza. No vaya a ser que tú tomes de ellos y así tomes lazo para tu alma. Qué desagradable cuando una situación se enturbia porque alguien se ha enojado y sobreexaltado. Y a veces, según estos versos, según la vida que uno ya ha conocido,
ve como el ser iracundo a veces se utiliza como defensa, porque a veces cuando alguien se aira da miedo. Y uno sabe que da miedo, entonces lo toma como defensa. Nadie se va a meter conmigo porque sabe que me pongo de unas maneras, como dice el dicho por ahí, si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Y es verdad. Hay veces que personas no saben estar en su sitio y se airan muy fácilmente. Así que si la invitas, sabes que tienes la posibilidad de que se vaya a montar un escándalo, a montar una guerra, a montar un pollo y vivir en ese estado. Porque les gusta vivir en ese estado, porque son protagonistas y porque todo el mundo le presta atención. Y otras veces porque en esa ira generan un miedo a otros que no es un respeto, sino que es miedo. Solo por cómo se aira y por cómo se ponen. Pero eso está muy lejos de ser un siervo de Dios. Por eso dice que no te entremetas con el iracundo ni acompañes, no va a ser que se te pegue algo de ellos. Y en vez de utilizar la mansedumbre como defensa, acabas utilizando la ira como defensa. Pero el verso primero que leíamos de Santiago dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si vamos a buscar a Jesús, seguro que todo el mundo acabará en que Jesús le dio 4 patadas a las mesas de los mercaderes. ¿Pero verás a Jesús utilizando su ira para su carne? No. Normalmente se utiliza ese versículo para decir, mira, Jesús se enfadó. Sí, hay otro versículo que dice, airaos, mas no pequéis. Eres capaz de sujetar tu propio yo de tal manera que no lo utilizas para una guerra, sino lo utilizas para establecer la justicia de Dios. Quizás será mejor que no me aire porque no soy capaz de controlarlo. A veces utilizamos los versículos para dar lugar a la carne en lugar para dar lugar al Espíritu. Y el verso 25 decía, no sea que aprendas sus maneras, de que se ponen de tal manera, su ira sale tanto, generan tanto miedo, que encuentras ahí una defensa en lugar de que la palabra mansa aplaca la ira, que sería la respuesta de Dios para sus vidas. Muchas personas utilizan cualquier cosa para sentirse enojados, porque gustan de vivir en ese estado, pero un siervo de Dios sabe vivir en mansedumbre y sabe aplacar la ira de los demás también. No acaban por abandonar su pasado. Si vamos a Mateo capítulo 18, verso 22. Desde el verso 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cuál es lo común que se suele hacer? Si tu hermano peca contra ti, se lo cuentas a todos, menos aquel con el que has tenido el problema. De tal manera que todos son partícipes de algo que es más bien privado. Mas si no te oyere, toma contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y el verso 20 dice, o el 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Según los estudiosos del Talmud, la respuesta era 3. 3 veces debía perdonar a su hermano. Pedro, que ya conocía un poco a Jesús, dice, 3 le van a parecer pocas. Jesús seguro que me sube un poco más allá. Siempre lo tiene que poner más difícil, este hombre siempre es complicado, seguro que va a pedirme algo más. Y entonces se le ocurre que 7 sería una buena cifra. 7 veces tendré que perdonar a mi hermano que peque contra mí. Y Jesús le dijo, no te digo 7, sino aún 70 veces 7. ¿Sabes? Cuando le preguntamos a Jesús que cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, porque Pedro y yo somos tú y yo también, no es que se quedó allí, sino que somos tú y yo también. A la vez de preguntarle cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, le estamos preguntando a partir de cuándo puedo guardarle rencor a mi hermano. Significa que si, bajo la tesitura de Pedro, si peca 8 veces, en la 8ª ya adquiero el derecho a tener rencor a mi hermano.
Pues igual voy a ver si le pincho 8 veces, para las 7 las perdono, pero la octava doy rienda suelta a toda mi carne. Si son 7, ¿puede alguien molestarte 7 veces al día? Hay quien tiene la capacidad de hacerlo en 1 hora solo. Así que si yo le pregunto a Jesús hasta dónde, es que a partir de ahí ya tengo la libertad para la carne. Es como tengo derecho ya a partir de ahí a pegarle, a machacarle, a insultarle, a devolvérsela. Tengo derecho a ¿cuántas cosas? Porque como eran 7 y ya me lo ha hecho 8, en la octava vas a pagar las 7 anteriores y alguna más que también haya guardado yo un poquito en mi corazón. La palabra de Dios no es para jugar con ella ni para manipularla. Sí, los estudiosos del Talmud decían 3, Pedro subió a 7 y Jesús se lo tuvo que subir a una cifra que ya acababa por entender de que eran todas las veces. Un siervo de Dios tiene que tener la capacidad de no ser fácilmente enojable, ni no ser iracundo, no ser enojadizo, perdón, la palabra enojable no existe. Que cuando alguien viene a tu vida no encuentre en ti la facilidad para esa salida fácil que es la salida de la ira. ¿A partir de cuándo puedo guardar rencor a mi hermano? Nunca. ¿A partir de cuándo puedo devolverle bien por mal o mal por bien? Nunca. ¿A partir de cuándo puedo empezar a gritar a mi hermano? ¿A partir de cuándo puedo empezar a insultar a mi hermano? ¿A partir de cuándo? ¿Ven la pregunta? La pregunta no era si eran 7, sino a partir de cuándo puedo responder bajo mi carne. Y lógicamente Jesús, pues de una manera muy inteligente le dice que 70 veces 7. Si vas a Génesis capítulo 4, verso 24, ahí está el 70 veces 7, es la historia de Lamec, que quería en realidad no justicia, sino venganza. Viene la historia hablando de Caín y Abel, de cuando Caín mata a Abel, ¿o es Abel el que mata a Caín? Caín mata a Abel, ¿vale? Y Dios lo quiere desterrar, lo quiere mandar por la tierra, y Caín dice que era un castigo demasiado duro y que lo iban a machacar en cuanto saliese de allí, que lo iban a matar, y entonces Dios le dice, vengaré 7 veces tu vida si alguien te toca o si alguien hace algo contra ti. Y sigue la genealogía y llega hasta Lamec, que dice que cualquiera que le rozara o que le tocara, él le responderá 70 veces 7. Y desde entonces quedó establecido la venganza del 70 veces 7. Por una cosa que me hagan yo responderé mucho más. Pero eso es venganza. Eso es un ojo, 70 ojos. Y un diente, 70 dientes. El ojo por ojo bajo el ser humano siempre es un ojo y medio. O sea, me das un ojo, te doy un ojo y medio, por lo menos, por lo menos. A partir de ahí podemos ir negociando. Lamec, Génesis capítulo 4, ya estableció que había una venganza. Por cada vez que me hagan algo yo adquiero el derecho a vengarme. Y Jesús, por eso lo dice aquí 70 veces 7, no es que se le ocurrió a un chispazo en el momento, sino que quería también romper aquella maldición de la venganza que está dentro de nosotros, de cada vez que alguien nos hace algo, responderle vengándonos multiplicado para nuestras vidas, para así hallar en la venganza una recompensa y así sentirnos bien de que nadie puede tocar mi vida sin salir dañado. Pero eso ¿dónde está en Jesús? Eso está en el toro y no en el buey. Eso está en el viejo hombre y no en el nuevo hombre. Eso no está en Santiago de tarde para la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A veces creemos que cuando nos airamos vamos a ser capaces de controlar nuestra vida y obrar de una manera tan justa. Y la Biblia nos enseña de que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que es mejor no llegar a airarse. Si uno tiene que perdonar 70 veces 7, 490 veces, cuando ya va por la vez 15 o 20, acaba por entender de que es mejor no enfadarse o no airarse, no enojarse, que enojarse y tener que perdonar. Gastas mucho más tiempo en enojarte, desenojarte y arreglarlo, sabiendo que va a volver otra vez más y otra vez más. Seguro que has estado en una situación en la que sin querer le pegas a alguien y te dice perdona y dices no hay nada que perdonar, fue un simple, o no me ofendió, no me molestó.
Me dijiste algo, pero no me sentí molesto, no me sentí ofendido. ¿Cuántas cosas nos llegan y muchas veces no nos ofenden, pero hay otras cosas que sí nos ofenden? Esa ofensa provoca luego el daño en nuestro corazón y nunca sabe uno dónde va a acabar eso. Sin embargo, si limpio mi vida y digo, por mucho que quieras ofenderme, Mateo capítulo 5, verso 39. Quizá hoy le puedas dar un nuevo sentido a este versículo que habrás escuchado tantas veces. Y os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Significa, entre otras muchas cosas, que tiene un significado de la mano derecha, la mano izquierda y cosas antiguas, que por mucho que quieras dañarme, tratando de golpearme, no te doy la capacidad de que me dañes. No me ofende quien quiere, sino quien puede, y no quiero que me ofenda. O sea, no me siento ofendido. Puedes decirme lo que quieras, no me siento ofendido. Puedes golpear otra vez, no me siento ofendido. Puedes insultarme otra vez, no me siento ofendido. ¿Ve el nivel de Jesús? ¿Ve el nivel que muchas veces tenemos, que antes de que nos digan algo ya nos hemos ofendido? Y Jesús decía, perdonar 70 veces 7, pero hay una cosa mejor que es ni siquiera llegar a perdonar, porque ni siquiera he llegado a enojarme. ¿La tienen ahí? Cuando tengo que perdonar muchas veces porque me he enojado y luego tengo que perdonar. ¿Están ahí? Mejor ni enojarme. No gasto el tiempo. Pedro ya le decía, voy a tener que enojarme 70 veces, perdonar 70 veces, enojarme 490, 70. Y Jesús le dijo, no lo has entendido, es ni siquiera llegues al enojo. Ni siquiera permitas en tu vida que algo te haga perder la paz, te haga perder la santidad. Ni siquiera permitas que alguien tenga la capacidad, ni le des el poder a alguien de enturbiar tu vida, de ensuciar tu vida, de enojar tu vida. Y llegamos al verso que le dice, a cualquiera que te quiera en una mejilla derecha, vuélvele también la otra. O sea, has intentado golpearme, pero no permito, o sea, no me causa efecto. Cuando alguien viene muy enfadado, como dice el versículo, la palabra mansa aplaca la ira. Si le respondes a más airado, al final acabas a tortas con ellos. Recuerdo una vez una anécdota muy curiosa de dos que iban en un vehículo, se pusieron a hablar de un discipulado y no sé cómo se bajaron del vehículo a pegarse. ¿Ha oído bien? Cómo empezando la conversación en un discipulado acaban bajándose del coche para pegarse. Porque uno empezó a decir una cosa, el otro... Menos mal que eran para un discipulado. Si llega a ser para un ring de boxeo, pues se matan ahí con el coche. No ofende quien quiere, sino quien le permites que te ofenda. Si alguien quiere venir a tratar de enojarte, cierra tu corazón, que resbale, que se quede ahí, que no pase. Mateo 5:22 dice el final del todo, ya el nivel más alto, porque yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. No ya que perdones 70 veces 7, que te has enojado 490 veces y tienes que perdonar 490 veces, sino que el verso dice cualquiera que se enoje contra su hermano ya será culpable de juicio. Te invito a que cierres tus ojos en esta mañana y pienses cuán fácil es enojarte. Porque del enojo, como hemos leído antes, a la locura hay un paso. Cuán fácil es que alguien dañe tu corazón. Cuán fácil es que alguien haga algo y te haga perder la paz. Cuán fácil te permites a ti mismo que alguien te dañe tu mejilla, o lo tomes como ni siquiera me has dañado. No hay, si necesitas sacarlo todo, sácalo todo. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Así que ni siquiera 70 veces 7, ni 490, ni... Ayúdame, Dios mío, a no enojarme, Dios mío. Porque creyendo tener derecho a enojarme y responder a la agresión, yo veo que tú no lo hiciste. Y porque tú nos diste un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y no muestro tu amor si devuelvo la agresión. Y no demuestro tu amor
si devuelvo tal y como me han golpeado y no demuestro tu amor, si sigo enojándome como cuando no te conocía, si sigo sacando la ira de mí como si fuera una defensa, sino que tú buscas que seamos como tú, mansos, de tal manera que es tan difícil encontrarnos en la ira, en el enojo. Enséñanos, Dios mío, Señor, porque ahí es donde te representamos, en cómo respondemos y en cómo repelemos la agresión es donde te encontramos, en cómo ante una agresión que antes hubiéramos respondido con las manos, ahora bendecimos, o lo pasamos por alto y ya está, y no, porque cada vez que hablan mal de mí yo me revuelvo, o bueno, lo dejo sin más, cada uno sabrá. Gracias, Dios mío, por este tiempo. Sabemos que tú nos pides cada vez más un excelso y un mayor peso de gloria en nuestras vidas y que tenemos que seguir luchando contra nuestras vidas y que no podemos dejar nada atrás y no podemos dejar nada que pueda estropear la obra que tú ya estás haciendo en nosotros. Y hay veces que dejamos armas escondidas por si un día tengo que sacarlas, olvidando que la palabra mansa aplaca la ira y olvidando de que tú no respondiste con enojo cuando te acusaron de una muerte y que tu ejemplo es siempre el adecuado, Dios mío. En el nombre de Jesús.